Como podéis ver, no son ni las 5 de la mañana. Y lo normal sería no tener ganas ni de vivir ahora mismo. Pero hoy tenemos ganas de todo, porque es día de safari. Nuestro primer safari. Estamos esperando que nos vengan a recoger al hotel y nos vamos a poner de camino. Ahora la pregunta es, ¿qué animales vamos a ver? Son las 6:10 de la mañana, estamos esperando que las puertas del Parque Nacional abran. Abren en 5 minutitos, estamos más que listos. Estamos listos, pero no tan listos como el señor que ha decidido bajarse por su cuenta del jeep, y para cuando se han dado cuenta el resto de guías que están aquí reunidos esperando a que abran la puerta, han tenido que empezar a gritarle porque el tipo se había ido al pantano por su cuenta. Y claro, aunque no estemos dentro todavía del Parque Nacional, da igual, esto está lleno de animales ya, o sea, hay búfalos, hay serpientes, hay cocodrilos, no sé, hay 1000 razones por las que es una mala idea. Senso común es una buena razón. Exactamente, si los propios guías se quedan aquí en la carretera y no se van hasta allí, no te vayas tú solo, por el amor de Dios. Ahora sí que sí, ¡estamos entrando! Ha sido como entrar en Jurassic Park. ¡Vamos! No han pasado ni 2 minutos desde que hemos entrado y ya hemos visto cocodrilos, Venados, ciervos. Dios, la verdad es que está... si esto sigue así durante todas las horas, esto va a ser increíble. Pasados ni 5 minutos acabamos de encontrar nuestro primer elefante. ¡Yeah! Nos acaba de pasar por delante el único zorro de aquí de Sri Lanka, pero ha pasado súper rápido, no nos ha dado tiempo ni de grabarlo ni de fotografiarlo. pero lo hemos visto. Pero lo hemos visto, tenéis que creernos. Pero es así, o sea, tenéis que entender que cuando vengáis a un safari de estos no siempre vais a poder capturar todo o ver todo. Incluso puede ser que vayáis de aquí sin ver elefantes o algún animal que esperabais ver, pero es así la experiencia, así que disfrutadla. Están pasando a nuestro alrededor. Este no se fía, se ha quedado parado aquí. Hasta luego. Momento de orgullo. El conductor no ha visto un cocodrilo y yo lo he visto. Y hemos parado y vuelto hacia atrás para grabarlo. Pero lo cierto es que no sabes cuándo vas a encontrar algo, y aunque los conductores se comunican unos con otros por teléfono, es un poco complicado porque a lo mejor ven... Están en movimiento. Claro, o ven un animal pero está en la otra punta del parque, así que es como que tenemos que estar súper atentos todo el tiempo. Andrea mirando por un lado, yo por el otro. No teníamos ni idea, y en este safari resulta que hay... playa. Vale que es nuestro primer safari, pero no sé, ni idea, me parece como súper curioso, ¿no? En plan, tienes este trozo que parece así muy jungla, muy estoy en África, y de repente aquí, pum, la playa. Mejor de los dos mundos. ¿Sí? Ahora solo nos queda rezar, cruzar los dedos y a ver si tenemos suerte y encontramos el más difícil de todos, que es encontrar el leopardo.
sé si han encontrado algo, pero están hablando por teléfono y todos los coches estamos yendo en la misma dirección, así que crucemos los dedos. Pumba. Hemos encontrado a Pumba. Un montón de Pumbas. Ya llevamos 5 horas de safari, todavía no hemos visto el leopardo, seguimos dando vueltas buscándolo. Ahora mismo el parque está bastante más vacío porque la mayoría de las tours son solo mediodía, que son 4 horas, pero nosotros tenemos 6, así que aún tenemos 1 hora de esperanza. Sí, todavía nos queda... Dios mío. Todavía nos queda un poquito aquí, pero a ver, nos consideramos afortunados por todo lo que hemos visto. Hemos seguido viendo más cocodrilos, más elefantes. Como veis, hemos vuelto a parar porque hay una cría de elefante que está escondida ahora mismo detrás de su madre. Tenemos mucha suerte, hay mucha gente que viene aquí y no tiene la oportunidad de verlos tan de cerca, cuanto más un bebé. Hemos visto un ciervo corriendo, nos han dicho quizá hay algo que lo ha asustado, pero la realidad no hemos visto nada. No, la cosa es, este es el segundo parque más grande de todo Sri Lanka y al final, pues eso, encontrar un leopardo es un poco como suerte y encontrar una aguja en un pajar, así que tanto nosotros como otros coches íbamos de atrás para adelante y aún ellos intentando coordinarse solo conseguían decirse, lo he visto corriendo hacia tal zona para adentro. Siempre corriendo. Claro, siempre corriendo, así que ya, no sé, llegábamos con el coche y ya había desaparecido de nuevo. Así que ya, ahora mismo estamos ya saliendo del parque, camino al hotel y cuando lleguemos al hotel... Hola, estoy perdida entre mis pelos, ¿verdad? Y cuando lleguemos al hotel os contamos en resumen lo que nos ha parecido, ¿de acuerdo? Al volver, el dueño del hotel nos llevó a lo que él llamaba el Bat Show, y vaya que sí lo era. Pudimos ver cientos de enormes murciélagos volando sobre nuestras cabezas mientras caía la noche. De vuelta al hotel y es hora del resumen. Ok, empecemos por el coste que hasta ahora no lo hemos tratado. Si reserváis este tour safari desde el website del Parque Nacional, os va a salir alrededor de unos 50-55 euros al cambio por 4 horas en el parque. Y tendrán que ser ustedes a arreglar vuestro transfer hasta o el parque o uno de los puntos de recogida para empezar el safari. Exactamente, no vienen a buscarte al hotel, así que vais a tener que moveros al menos, por poco ejemplo, o mucho, dependiendo de dónde estés. Desde el nuestro era como media hora y tampoco incluye ningún desayuno ni comida, con lo cual si no tienes el desayuno incluido en tu hotel, pues vas a tener que buscarte también la manera de llevar algo de comida al parque. Nosotros hemos marcado a través del hotel. Aquí un 95% de los hoteles os posibilita esa alternativa y para nosotros era más cómodo porque nos venían a buscar al hotel. Sí. Teníamos 6 horas de safari en vez de 4. Teníamos un pack de comidita para llevar con nosotros. O sea, nos resultaba en general un pack más atractivo. Hemos pagado más 10 euros por todo esto. Además de que teníamos el jeep para nosotros solos, con lo cual cada vez que hacía falta moverse o ver un animal de una parte o de otra, teníamos pues total libertad, lo cual pues, estaba muy bien, la verdad. Era una tour más customizada a lo que nosotros queríamos. Ahora la pregunta es, ¿deberías tú incluir Yala en tu ruta por Sri Lanka? Nosotros diríamos que si lo puedes incluir de entrada y tienes el parque ya en consideración en el presupuesto para tu viaje, sí, inclúyelo 100%.
vale la pena, vas a ver un montón de animales. Es una experiencia por sí solo, poder estar en ese jeep paseando. No hay nada más increíble que ver elefantes en su hábitat natural, en un sitio donde no hay corrientes y gente los maltratando. Es toda una emoción y toda una experiencia. Es una sensación de aventura, por así decirlo, porque es eso, vas con el jeep, es todo un camino, ¿no? de baches y tal, y ya, no sé, tienes esta sensación de en cualquier momento puede aparecer algo, o no sé, ¿sabes? Claro, no es algo programado, no estás en un no es un circo, zoo, ¿sabes? Claro, no esto es un zoo que digas, ahora vamos a la zona de los elefantes, no. Entonces ya tienes esa sensación de aventura que es bastante guay. Pero dicho esto... Tenemos conciencia que hay un coste Exactamente, y es un coste alto que si tu presupuesto para el viaje es reducido o no contabas con hacer este safari de entrada, quizá es un riesgo demasiado alto para ti, porque una vez más, como mínimo van a ser 50 euros lo que vas a tener que pagar. Sin garantías. Exactamente, y no tienes ninguna garantía, así que puede ser que vayas allí y esos 50 euros te hagan ver absolutamente todos los animales o solo elefantes o solo un leopardo o nada. Tener todo eso en cuenta, pero ya, en general, si os lo podéis permitir, la respuesta es sí, haced el safari, vale muchísimo la pena. Es una experiencia súper guay. Pues de corazón lleno con un safari tan bueno que hemos tenido hoy, nos vamos al próximo destino. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os tenga gustado. Sí, suscribiros, darle a like, porque cada like es un safari que consigue ver un leopardo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!